La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Historia en ruta. Extra, extra. Extra, extra. Extra, extra. La historia en ruta. Soy Esther Sánchez. Soy David Botello y esto es La historia en ruta. Fue en los Juegos de Múnich cuando dos participantes estadounidenses en la final de los 100 paseaban por las calles de la ciudad alemana y se pararon delante de un escaparate y dijeron, mira, hay una carrera, y se fijaron un poco más. Dijeron, mira, es la final de los 100. Y dijeron, pero si teníamos que estar nosotros en la final de... Y se quedaron sin competir. De hecho, en la final solo corrieron 6 atletas. Ganó el ruso Valery Borzov, que también, porque luego se dijo, ahora en la final de los 100 se vengarán. Nada, Valery Borzov también se los cepilló en la carrera de los 100. Madre mía. ¿Y qué les pasó a esto? ¿Se les fue? Se despistaron, sí. En las vías olímpicas hay que estar muy atento porque, sobre todo en deportes que son individuales, porque claro, no tienes un tío encima diciendo vas a competir a tal hora y tal. Te dan programas generales y tienes que estar cada día viendo a qué hora es el entrenamiento, a qué hora es la competición, a qué hora sean los autocares, etcétera, etcétera. En equipo es fácil llevar todo esto porque siempre, aunque se despisten 2 o 3, pues siempre hay 8, 9 o 10 que están atentos y te conducen por la senda adecuada, pero en deportes individuales, pues como te despistes y te vayas por ahí de turismo, que como se fueron ellos, pues el resto de la expedición estadounidense no sabría ni dónde estaban para avisarles. Tampoco había móviles, ¿eh? Esa cara un poema de pronto, ¿cómo? ¿Cómo? Que están corriendo nuestra final. Ups. La historia en ruta. Dice Matthews y Wayne Cole, oro y plata en 400 metros lisos, la liaron durante la ceremonia de entrega de medallas. Eran estadounidenses y mientras sonaba el himno de su país se dedicaron a hablar entre ellos, a gastarse bromas, incluso a intercambiarse las medallas. Bueno. Y dicen que se negaron a mirar la bandera. Bueno, los del Comité Olímpico Estadounidense pensaron que era una nueva protesta del Black Power y a pesar de que Matthews y Cole lo negaron, Avery Brundage los expulsó de los Juegos. Les prohibieron participar en los relevos 4x400 donde eran los grandes favoritos y Estados Unidos se quedó sin equipo para correr y perdió la medalla. Mark Spitz, el nadador estadounidense, se convirtió en el primer ser humano que ganó 7 medallas de oro en unos Juegos. Madre mía, tío. Es muy loco, pero es que encima lo hizo batiendo el récord mundial en cada final. Lo hizo el día antes de la matanza. Como es judío, lo sacaron de la Villa Olímpica en el asiento de atrás de un coche tapado con una manta. Después de aquello, se retiró de la vida deportiva. Pues no me extraña, vaya susto. Vaya experiencia. Siguiendo con Múnich 72, que dio para mucho, en baloncesto también hay una final que se recuerda porque Estados Unidos no ha recogido la medalla de plata de aquellos Juegos, porque la Unión Soviética le ganó por 1 punto en una final que se repitió muchas veces. Que se repiten los últimos 3 segundos. Los últimos 3 segundos que se repitieron 2 veces. Se repiten 2 veces y a la tercera es cuando sí, Rusia encesta y es cuando pero se da por buena. Sí, claro, es todo un poco chocante, ¿no? Viendo la secuencia de lo que ocurrió, hoy no hubiera pasado. Pero es cierto que la explicación que da la Federación Internacional tiene bastante lógica y aunque es difícil de explicar que ocurra en una final olímpica porque
hay peticiones de tiempo muerto por el seleccionador soviético, que la mesa no escucha, no detiene el reloj, entonces es el propio William Jones, que era el secretario general de la FIBA, el que tiene que presentarse allí y decir no, que se tiene que repetir, etcétera. Pero si escuchas lo que va pasando, los sonidos de la mesa y la explicación que da luego la Federación Internacional, pues todo se debe a una falta de medios de entonces, o a a un despiste de los que estaban en la mesa, o no sé muy bien, pero sí que tiene lógica que se repitieran 2 veces los últimos 3 segundos, ¿no? Y es verdad que el equipo de Estados Unidos no protestó entonces porque el tanteo fue muy corto, fue 50 y pocos a 50 y pocos, ¿no? Y yo me imagino que pensaban, si estos soviéticos en 40 minutos han metido 50 puntos, pues no nos van a meter una canasta en 3 segundos, ¿no? Pero la metieron, sí, en una jugada un tanto sorprendente, porque sacaron de fondo Edesco y Alexander Belov, que estaba debajo del aro casi, la otra canasta saltó, era un tío muy fuerte y de repente como que salieron rebotados los 2 defensores americanos y quedó solo debajo del aro, se quedó tan solo que él mismo hace como una finta como diciendo no puede ser que esté solo antes de tirarla y meterla. Y por cierto, los rusos han hecho hoy una versión de aquella final explicando todo lo que pasó y bueno, pues una película sobre esa final. Sí, han hecho una película sobre esa final, sí, un poco rusa, pero quiero decir bueno, que pues se podía haber hecho un poco mejor, pero está bastante bien, porque incluso cuenta la situación de un jugador lituano que no quería jugar porque consideraba que Lituania estaba siendo oprimida y tal, pero al final le puede más los lazos de compañerismo que tienen y tenía preparada la fuga para pasar al otro lado, etcétera, pero bueno, al final decide que quiere ganar la medalla de oro con sus compañeros y tal. Y se queda, ¿no? Pero como decía, un movidol, y Estados Unidos nunca ha reconocido el partido, ni la medalla de plata, ni la ha recogido, ni nada. Un cabreo, por otra parte, entendible, ¿eh? Desde su punto de vista, que estaban mucho más avanzados entonces en cuanto a procedimientos de juicio de un partido de baloncesto, que aquí, pues bueno, es entendible, ¿no?, que rechazaran la situación. ¡Súbete a la historia! Extra, extra. Suscríbete a La Historia en Ruta. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio.